2 años después de su elección, el primer papa latinoamericano de la historia, el Papa Francisco, se ha transformado en un imán de masas. Para muchos es también una esperanza de vida mejor en un mundo en el cual, desgraciadamente, es cada vez más difícil sobrevivir. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y es un placer presentarles a Omaira Morales de Canal Capital en la conducción de este programa. Gonzalo, como siempre, bienvenido a mi país y, por supuesto, a mi ciudad. Hoy originamos desde el estudio central del Canal Capital. Pasó inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Iniciamos con Sandra Aborda, ella es directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Tiene maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, decana en Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es analista de la emisora Blue Radio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Saludamos también a Luis Alfredo Escalante, él es presbítero de la Comunidad del Divino Salvador y profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Teología de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Fabián Sanabria, él es antropólogo y escritor, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha concentrado sus investigaciones y publicaciones en el campo de la antropología y sociología de las creencias y es desde hace 2 décadas profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Juan Manuel Torres Serrano, doctor en Teología de la Universidad de Laval en Francia, profesor emérito del Colegio Nuestra Señora del Rosario y catedrático de la Universidad de La Salle. Gracias también por acompañarnos. A todos bienvenidos. Ya lo decíamos, 2 años después de su elección, el Papa despierta enormes simpatías. Y sin duda alguna, estas simpatías el Papa las quiere corresponder, pero ¿será posible para el Santo Padre conseguir hacernos felices y cambiar este mundo tan terrible en el cual nos toca vivir? Yo creo que el ejercicio del Papa en América Latina es un ejercicio de un valor político enorme. En un momento en el que en la región parece haber una diferencia política, ideológica grandísima entre la izquierda y la derecha, el Papa ha logrado consolidarse como una figura mediadora. No se ha acercado demasiado a un lado ni demasiado al otro y ha tratado de llevar una agenda en el mejor de los casos progresista en términos ambientales y en otros temas, por supuesto, de carácter social que son de gran relevancia para América Latina. Ha logrado participar como mediador en la resolución de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, ha participado directamente en la resolución del conflicto armado colombiano, se ha acercado a un montón de problemáticas de América Latina desde un punto de vista, diría yo, supremamente pragmático, y yo creo que eso es de un gran valor para la región y siento que apenas estamos viendo el comienzo de esto. Al Papa Francisco, Fabián, se le califica como un papa revolucionario. ¿Qué entiende la ciudadanía, la población, frente a este concepto de un líder espiritual revolucionario? Bueno, yo creo que es un líder indudablemente que marca pauta en el subcontinente, pero no hay que olvidar de dónde salió y no hay que olvidar la historia de la Iglesia Católica contemporánea. Después de Pío XII y de Pío IX en particular teníamos esa intransigencia católica que no quería pactar con el mundo. Sus 2 predecesores, que son Karol Wojtyła y por supuesto Ratzinger, su predecesor inmediato, pues son 2 figuras o 2 maneras de conducir a la Iglesia Católica, el uno con un liderazgo profético, Karol Wojtyła, y el otro un tanto como teólogo, el doctor de la Iglesia que se retiró, que no tuvo la fuerza suficiente para conducir los destinos de esta institución. Ahí surge evidentemente Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino, por algunos acusado de haber protegido a la dictadura en tiempos bastante complejos en su país, pero se vuelve un papa bueno, un jesuita franciscano, entre comillas, que es una contradicción en los términos. No hay que olvidar que fue un papa franciscano quien suprimió a la Compañía de Jesús, pero evidentemente como buen jesuita ha logrado con su bondad, llamándose Francesco, no por Francisco Javier, quedó claro con la encíclica, sino un poco siguiendo los pasos del Poverello, ha logrado llamar la atención del mundo contemporáneo, produce una noticia cada hora en su Twitter, tiene no sé cuántos millones de seguidores y evidentemente tiene un carisma extraordinario. Es un pastor que está dando ejemplo y por supuesto yo creo que está también recomponiendo el orden al interior de una institución que por cierto ha sido bastante corrupta.
El Papa Francisco ha apuntado al sistema neoliberal en el que vivimos como causante de los males de nuestro planeta, incluso con su nueva encíclica. Ahora bien, este es un sistema que está dispuesto a defenderse. ¿Podrá el Papa ir más allá de los deseos de defensa que tiene este sistema? ¿Podrá ayudarnos a cambiar la vida en que vivimos, padre? Pues pienso yo que definitivamente la tarea que queda después de todas las sugerencias que permanentemente el Papa está dando a las sociedades en general, a los miembros de la Iglesia, a los creyentes, pero también a quienes tienen a su cargo la conducción de las sociedades, de los países, digamos, la tarea y el desafío de mirar realmente los impactos que deja una sociedad que privilegia enormemente la máxima rentabilidad de los recursos de la creación, la explotación al extremo de la naturaleza y que está generando, digamos, unas consecuencias también enormes para el planeta, para el mundo. Sí, tiene que tocar, digamos, las maneras de dirigir los países, la sociedad, pero también la vida concreta de los hombres y las mujeres que conformamos estos pueblos. De modo que queda, digamos, esa tarea y habrá quienes, por una parte, siguiendo sus propios intereses, pues se resistirán, digamos, a las propuestas y sugerencias del Papa y habrá quienes las acojan, mirando también la bondad que ello tiene para el bien de todos y de todas. Pero si hay una particularidad que tiene este Papa es que, sin lugar a dudas, además de su carisma y por supuesto de esa visión revolucionaria en temas que antes no eran tocados de ninguna manera por parte de la Iglesia Católica y mucho menos en el Vaticano, pues tiene que ver con la unión y la simpatía que ha generado no solamente en el mundo de los católicos, de los creyentes, sino en una amplitud que nadie se esperaba. Sí, realmente la encíclica la encontramos sin duda en un diálogo mucho más abierto con el mundo. Los mensajes de la Iglesia siempre han estado dirigidos a los católicos, pero a todo el mundo. Por lo tanto, ha sido mensajes muy universales sin querer pues unificar posturas. Y yo creo que el Papa en esto ha hecho unos esfuerzos en continuidad con el magisterio y con los papas anteriores, porque cuando se pregunta uno por la novedad de Francisco, realmente no todo es nuevo en Francisco, ¿no? Él lo reconoce perfectamente, sus posturas y críticas al sistema económico vienen sin duda ligadas al pensamiento social de la Iglesia. Solamente que hay algo en Francisco particular, y es un primer Papa que viene de América Latina, que es muy próximo sin duda en lenguaje a los seres humanos, que además tiene un lenguaje muy directo, pero que se ha preocupado sin duda por plantear un cristianismo próximo, periférico, que permita a la gente igualmente entender, aunque sea un líder espiritual y tenga una autoridad moral, como lo reconocía Obama, pueda llegar como a acercar, a tener una preocupación por una solidaridad universal, por unos encuentros mucho más humanos y mucho más fraternos entre los pueblos. La Iglesia, padre, vivió un conflicto bastante serio durante un largo tiempo. Un papa muy carismático también, el papa polaco, y un papa alemán, más retirado, más dedicado a los estudios, más teórico. Pero ambos, de alguna manera, bastante conservadores, bastante ligados a una serie de injusticias del mundo real en que vivimos. En cambio, el Papa Francisco, recuerdo lo que decía recién Sandra, ha tratado de acercar posiciones, ¿cierto? Pero los intereses son tan fuertes en nuestro mundo real y el Papa tiene que gobernar en este mundo real a sus feligreses. Y en este mundo real hay quienes incluso con mucha violencia se oponen a transformaciones. ¿Qué esperarán esos que están en esa disposición? Que sea el Papa el que finalmente diga, no, yo voy a seguir conciliando, me freno, o esperarán que la Iglesia sea quien le ponga un freno al Papa. ¿Cómo lo ve usted? Al igual que con otros papas, con otros orientadores de la Iglesia, pues pasará, y creo que está pasando ya, quienes se inclinan y acogen sus iniciativas, sus gestos, los valoran y al mismo tiempo se comprometen, pero habrá también quienes se resisten, de modo que queda ahí también como el mismo Evangelio es una propuesta
para quienes en su libertad y en su conciencia sienten que todo esto que tiene que ver con la construcción de la vida y de la sociedad, pues tiene que ver con su vivencia de fe, con su experiencia creyente. Entonces, como en todas las cosas de la fe, la mayoría diría yo, pues habrá también quienes sientan que sus comportamientos, sus actitudes se sienten desafiadas, transformadas, y habrá también quienes se resisten y seguirán pues justificando otras maneras de ver la sociedad y que de las cosas sigan la así. respuesta. Sí, sí. Sandra, ¿qué tanto logrará transformar el Vaticano, que sin lugar a dudas ha sido un escenario intocable? Criticado por muchos, evidentemente por los excesos, la desigualdad, finalmente por la exclusión. Mil cosas suceden alrededor del Vaticano que poco o nada tendrían que ver con lo que dice el presbítero, con la fe, evidentemente. ¿Qué tanto logrará transformar el Papa con cada cosa que dice, cada cosa que piensa, que evidentemente va en contravía de lo que ha sido la historia en el Vaticano? Lo mío es mirar Claro que el sí. impacto que estas cosas tienen en el escenario político, y creo que un espacio en el que fue clarísimo el gran efecto que tuvo la participación del Papa en la redacción de esta encíclica básicamente ecológica de la que conocimos hace poco fue lo que sucedió en Estados Unidos, que es supremamente interesante, porque lo que se encuentra uno es una reacción fuertísima del Partido Republicano, el Partido Conservador estadounidense, en contra del Papa, diciéndole, bueno, esto es un tema de los científicos, esto no es un tema de la fe. Y la reacción fuerte, creo yo, es el resultado de que tienen una base electoral que es en una muy buena parte católica. Los católicos estadounidenses en una muy buena parte son republicanos, y están encontrándose con un Papa que trae un discurso progresista y que no es en todos los casos compatible con la agenda política republicana. Eso es solamente para dar un ejemplo del tipo de grietas que puede empezar a abrir el Papa, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, en estos cuerpos ideológicos, políticos que a veces parecen tan monolíticos. El diálogo con Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, creo yo que fue un ejemplo y un escenario absolutamente simbólico de esa tarea de la que estoy hablando, ese reacercamiento del Vaticano a los restos de la teología de la liberación en América Latina, y ese retomar el discurso social de la Iglesia, que no en todos los casos fue suscrito por la Iglesia Católica en este continente. Yo creo que es una cosa llena de una simbología grandísima. Pero parece ser que esa visión con todo no es nueva. Yo recuerdo haber estado durante la visita del Papa alemán en México. Y conversando con las autoridades de la Iglesia en un programa de claves, habían dos visiones. Uno que rezaban cada vez que intervenían, una cosa así, y el máximo jefe de la Iglesia les dijo en ese entonces: yo no soy nadie para oponerme a que recemos, sin duda alguna, pero la Iglesia tiene que volver a la doctrina social. Sí. Y después de eso, el Papa mismo, en su último discurso, vestido con su charro de sombrero, hizo un discurso muy fuerte en contra de la corrupción, en contra de las cosas anormales que se dan en la sociedad mexicana. Pero uno se pregunta ahora, con la fuerza que lleva el discurso del Papa Francisco, si las élites políticas de nuestra región estarán contentas, si estarán dispuestos a abrir sus corazones como él quiere para construir de verdad, como decíamos al comienzo, un mundo mejor. Yo creo que la Iglesia, los cambios que va a presentar van a estar ligados a una manera como la Iglesia en su tradición se comporta. O sea, no esperemos en la Iglesia tampoco transformaciones express. ¿Sí? Va a ser transformaciones producto, lo ha insistido Francisco, de un discernimiento, de un diálogo y de una conversación con el mundo, que me parece que también es importante, ¿no? En algunas posturas políticas y en moral, sobre todo social, donde la Iglesia se muestra más progresista que en la moral sexual, ¿sí? Vemos allí unos atisbos de la Iglesia sin duda muy proféticos, denunciando de manera muy fuerte el sistema, pero que continúan, creo yo, en el gran interrogante es si esa primavera de Francisco será una primavera de las iglesias locales, ¿no? Si bajará a las iglesias locales y realmente allí, porque en Bolivia Francisco se encuentra con los movimientos populares y su discurso es muy fuerte. Es en ese contexto del segundo encuentro mundial de movimientos populares donde Francisco también invita a que América Latina se convierta en un laboratorio social.
Hay otro aporte fundamental y una puerta que abre el Papa Francisco, que es la inclusión de grupos poblacionales que habían sido evidentemente casi que señalados, satanizados por la misma Iglesia, como las comunidades LGTBI. Maneja el tema del pecado con otra significación, pero también empieza a tocar puntos sensibles de la misma Iglesia Católica, como el tema de los costos en cosas muy básicas, por ejemplo, como el bautizo, el matrimonio, que es de alguna manera como se financian las iglesias y cómo se paga a los sacerdotes, a los padres en las iglesias. Eso ha generado bastante controversia, pero por otro lado ha abierto una puerta increíble que ha logrado una aceptación y un reconocimiento de la Iglesia Católica por quienes antes ni siquiera la mencionaban, no la tenían cerca. Sí, es interesante ver cómo con este nombre de Francisco se pretende volver a las fuentes de la cristiandad. La Iglesia siempre ha oscilado entre tradición y mística, entre progresismo y conservadurismo. Dependiendo del país o los países puede ser muy conservadora, muy progresista. Pero indudablemente el cambio empieza por casa. Por eso digo que es un predicador con el ejemplo. Y en ese sentido pues llama la atención, seduce mucho a los jóvenes. Obviamente también publicitan su ejemplo. Eso forma parte de la indumentaria extraordinaria, debe tener unos asesores en comunicación extracurriculares como cualquier líder y como cualquier presidente o jefe de Estado, indudablemente. Además la Iglesia es experta, es de quinta columna, no olvidemos, los jesuitas son de quinta columna en comunicaciones, en todas esas cosas, lo hacen muy bien. Entonces indudablemente lo logra, conmueve, seduce y le conviene a la estructura jerárquica que así sea. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? No se sabe. Evidentemente tenemos que ver qué tanto toca las estructuras corruptas internas de la Iglesia, del Banco Ambrosiano, de los curas pederastas, del horror también que hay al interior del negocio, de la pedagogía, de la educación, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas que al interior él también está tocando piano, evidentemente. Y eso le da moralidad, le da autoridad moral para poder predicar afuera. Yo creo que eso es lo extraordinario. Alguien que renunció a la zapatilla cardenalicia y a las gafas Gucci y a todo el lujo extraordinario que tenían los pontífices, pues evidentemente lo van a tratar de campechano, van a decir, no, este señor, este argentinito que elegimos, etcétera, etcétera, hasta cuándo y hasta dónde. Pero con el ejemplo lo logra y yo creo que en Laudamus Te Deo logra algo extraordinario y en ese sentido sí es muy franciscano. Por eso digo, es una excelente contradicción Francisco y logra seducir con un tema que tiene que ver, de un lado, con la pobreza y la justicia social en términos del horror que también es la pobreza como estructuras de injusticia, pero del otro lado la ecología. Y ahí hay un llamado mundial que indudablemente va a tocar muchos intereses y a muchos no les conviene. Fabián, hay otro sector que se reivindica y encuentra un lugar muy importante con el Papa y es el de los jóvenes, los líderes juveniles, que de alguna manera venía trabajándose con el Papa Juan Pablo II, había un movimiento muy fuerte, pero aquí se desborda totalmente, tienen voz, participación y reconocimiento, que en América Latina los líderes juveniles sí que son importantes. Sí, yo de todas formas en ese campo esperaría un rato a ver los números. ¿Estamos muy ilusionados, desbordados? Yo creo que sí un poco y me gustaría ver los números para ver qué tanto esa capacidad de seducción efectivamente ha funcionado en ese sector de la población, porque tengo la impresión de que ese sector de la población es un sector que vive constantemente desencantado y no solamente con la religión, vive desencantado con la política, vive desencantado con el activismo, vive desencantado con muchas cosas y no estoy tan segura de que el trabajo que está haciendo el Papa sea mucho más efectivo que el que están haciendo, por ejemplo, los partidos políticos para intentar llevarlos a las urnas o intentar llevarlos a que se organicen. Si algo tengo la impresión de que esta generación es una generación más secular que nunca y es una generación que persigue causas que pueden ser causas sociales pero que no necesariamente identifica con una creencia religiosa. Pero me puedo estar equivocando porque estoy pensando, digamos, en mis estudiantes y estoy pensando como en la población joven con la que tengo contacto. Habría que ver, por ejemplo, si en unos 5 o 10 años el reclutamiento de la Iglesia crece o no crece en América Latina, particularmente en países en donde compite fuertemente con iglesias como las protestantes evangélicas que han tenido una capacidad de reclutamiento creciente en muchos lugares. Yo creo que eso, allí... si ahí yo quisiera entrar directamente a eso y vuelvo para ese lado. El Papa llamó a los jóvenes a meter bulla.
hacer lío. Y Hacer el problema es que los chicos meten bulla. Yo vi a los estudiantes de Ayotzinapa en México metiendo bulla desde las calles, les dieron de palos y los hicieron desaparecer hasta el día de hoy. Entonces es un discurso complicado. Por otro lado, y siguiendo lo que Sandra nos decía, medio populista, digamos, ¿no? Para muchos, Político, o para algunos. Pero en todo caso, precisamente tocando ese punto último, hay algo que se ha dicho, o que le han dicho al Papa, y en el sentido de que lo que está haciendo, este juego entre dos tendencias o esta posibilidad de referirse a temas sociales pero y al modelo, pero sin plantearse la eliminación del mismo, no es más bien una especie de estrategia para conquistar más católicos o para traer de nuevo católicos a la Iglesia, a pesar de que el Papa ha dicho que el proselitismo es una caricatura de la evangelización. Entonces, ¿hay una estrategia en ese sentido? ¿Funcionará? Yo creo que más que estrategia, sin duda, pues la lectura es de un Papa que es considerado populista, ¿sí? No hay que desconocer el espaldarazo que le ha dado Francisco, no a la teología de la liberación, sino a la teología del pueblo, que es una vertiente de la teología de la liberación, y uno lo ve con el destrabe de la causa de canonización de Óscar Arnulfo Romero, la parada que hizo para darle un honor a Luis Espinal. Es decir, creo que allí no es una estrategia de la Iglesia, lo veo yo como teólogo sin duda, es que Francisco ha hecho algo que ha hecho la Iglesia continuamente, pero no ha permeado estructuras, y es volver al Evangelio, o sea, volver a lo simple del Evangelio. Y sin duda eso pasa, claro, con la preocupación que hay en América Latina por los movimientos neopentecostales, porque lo que realmente interpela a América Latina no es el ateísmo, como en Europa, es el movimiento neopentecostal, es el pentecostalismo fuerte de la teología de la prosperidad, en fin, que interpela las estructuras. Yo creo que hay tres sujetos... Los carismáticos, ¿no? Igualmente. Yo creo que hay tres sujetos allí importantes, lo que decía Sandra, no solamente los jóvenes, a partir de todas las jornadas mundiales de las juventudes de Juan Pablo II, sino los niños y los ancianos, en lo que Francisco ha denominado una crítica a la cultura del descarte, ¿no? En el desempleo que sufren los jóvenes, en la explotación de los niños, e igualmente en el tener a un lado lo que implica en esa cultura de descarte de los ancianos. Y creo que allí también hay unas apuestas que, como tú decías, tendríamos que mirar cuál es el alcance para que salgan como de esas efervescencias de encuentros de la Iglesia, que son de millones de jóvenes, pero que también habría que mirar cómo impacta una situación y una condición juvenil actual. ¿Estaba lista, padre, la Iglesia Católica para recibir un papa con este talante que rompe todos los esquemas? ¿Está lista para los cambios estructurales que desde adentro deben empezar a forjarse? Sí, yo creo que como sectores, hay sectores que dentro de la Iglesia pues anhelaban, digamos, un momento así de frescura al interior de la Iglesia, pero también en general yo creo que se esperaba más bien una cierta continuidad. De modo que sí fue una sorpresa, y una sorpresa que empezó a llegar bien a la mayoría de la Iglesia y de la sociedad por los gestos de simplicidad, de cercanía, de comprensión también frente especialmente a grupos al interior de la sociedad y de la Iglesia, pues tradicionalmente considerados como o discriminados, ¿no? Poco tenidos en cuenta. Entonces el acercarse a los sufrientes, a los enfermos, el manifestar con palabras y con gestos la sencillez y la humildad que debe ser propia del cristiano, de todo cristiano y de toda cristiana, pues eso también como que ha llegado, ha revelado, digamos, también una cierta alegría. Pero una cosa es tener olor a oveja y otra es ser parte del rebaño. Entonces es ahí donde yo creo que hay una cierta diferencia importante que en América Latina es bastante notoria todavía. Sí, indudablemente. Ahora, yo creo que, es decir, lo que está haciendo el Papa es lo que se le pide a una institución que predica
y ha sacado unos dividendos históricos durante 2000 años a costa de los pobres, de los marginados, de los enfermos, de los niños, pues eso es lo que tienen que hacer. De lo contrario se les va la clientela. Es decir, sociológicamente, si usted hace un análisis en términos de oferta y demanda, evidentemente las cifras con los grupos pentecostalistas y neopentecostales evidentemente le están causando un problema feroz en términos de la increencia al interior de la iglesia. Pero al mismo tiempo, si vemos Europa y si vemos América Latina, evidentemente el juego en Europa es completamente distinto al de América Latina. Tener un papa latinoamericano muestra que la iglesia ha dado un viraje y que obviamente se orienta donde están sus huestes, donde están sus seguidores, y tiene que seguirse orientando, pero eso cuesta para las jerarquías eclesiásticas, para la manera como viven. Tenemos provinciales que tienen escoltas armados hasta los dientes en Colombia. Provinciales, para los que no sepan, son los jefes, los directores de una comunidad religiosa. Entonces tienen escoltas y tienen unos carros blindados. Entonces evidentemente no van a poder, si viajan en primera clase o en business, se van a sentir culpables, por lo menos. Eso me parece fantástico. No, eso se me hace fundamental. Es que deberían ir en sandalias, porque es que su negocio era ese. Entonces el Papa simplemente lo que está diciendo es: volvamos a las fuentes, volvamos al Evangelio. Obvio, eso seduce, eso toca estructuras de poder. Esperemos que no le ocurra lo que a Juan Pablo I, Albino Luciani. ¿Qué tanto impacto tuvo esta visita por América Latina, que los latinoamericanos esperábamos que fuera más amplia, que durara más, que hubiese más contacto con la ciudadanía, pero evidentemente hay unas agendas que son bastante complejas en el Vaticano con este tema? El impacto real que se generó, ¿cómo se lee esa visita en América Latina, que era muy esperada además? Eso es bien interesante. Yo tengo la impresión de que lo que está generando el Papa en América Latina es un deseo ferviente por parte de los políticos en el poder de una forma u otra estar cerca, ¿no? Se volvió una figura en la que, si uno es de derecha como el presidente paraguayo o es de izquierda como Raúl Castro, de todas formas quiere decir algo positivo sobre el Papa, de todas formas. Entonces Raúl Castro... La sinfonía, que la usan todos los tiranos de derecha o de izquierda. Sí, claro. Y Raúl Castro ya lo dijo una vez, dijo: este Papa me está cayendo tan bien que por ahí y vuelvo a la misa, y por ahí vuelvo, ¿no?, a las filas del catolicismo. Entonces yo creo que está generando un efecto que siento es bastante interesante, porque además esta izquierda latinoamericana es una izquierda muy particular, porque no es una izquierda atea, es una izquierda creyente, muy creyente. Si uno mira a Maduro y a Chávez en Venezuela, se da cuenta que hay un discurso religioso fuertísimo. Si mira a todos los mandatarios, en realidad se da cuenta que hay un discurso fuerte, y esa suerte de intersección entre un electorado católico y un electorado de izquierda es algo que nadie quiere dejar perder. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, Rafael Correa se comporta a pesar de los problemas. El discurso de bienvenida fue larguísimo, más religioso que el del Papa. Claro, hasta el Papa le dijo: me está citando demasiado, no me cite tanto, por favor. Entonces, esto es como un proceso de saltarle a la oportunidad que ofrece el Papa políticamente en este momento, que yo considero fascinante, porque se está juntando izquierda y derecha en ese escenario, y creo que las implicaciones de eso pueden ser muy importantes. El otro tema, que lo podemos hablar después si quieren, es el impacto de esto en Colombia en el proceso de paz, que creo que ahí el efecto político va a ser, si se logra concretar una participación directa de grandes dimensiones. Pero donde sin duda alguna el Papa ha dado en el clavo, como decimos, es con la nueva encíclica. ¿Ah? ¿Cuál es el carácter político que tendrá esta encíclica de cara al futuro? ¿Qué repercusiones tendrá para todos, de manera de que las cosas cambien? Porque, si bien es cierto, es una invitación a que las cosas cambien, y de ahí a que se concrete es algo muy diferente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que igualmente la postura de Francisco en la encíclica sigue siendo una postura crítica, ¿sí?, una postura muy crítica, pero me parece a mí que el llamado siempre es a entender la ecología como una ecología más integral, más holística. No simplemente es un discurso de cuidado de la tierra y de la madre tierra, sino la relación con la causa de los pobres, y por lo tanto tiene allí unas lecturas mucho más globales. Y en ese sentido, creo yo que aunque no hayan allí, o hayan más bien algunas consideraciones y algunas estrategias específicas en la encíclica, sí hay un diálogo muy importante, creo yo, aunque el Papa no se mete en esas discusiones, o más bien en la encíclica no aborda esas discusiones, qué es fe y qué es ciencia, qué es la crítica fundamental, sino que hace precisamente unos acercamientos, creo que además muy juiciosos, ¿no?, para pensar
sin duda ni lanzar soluciones, porque la encíclica no tiene esa intención, pero sí de pensar realmente el que este mundo está conectado. Y creo que simplemente en política no es, pero sí es pensar lo político como una acción que va a implicar muchos agentes en acción de manera sistémica y no simplemente aislados, cada uno pensando en su interés. A mí me parece que ese llamado a la conversión, pensando en un todo, es un llamado fundamental para pensar lo político hoy. Yo quedé fascinado leyéndolo. Es decir, yo he estudiado los papas, tuve la ocasión de estar en un centro de estudios interdisciplinaires de faits religieux, de los hechos religiosos en París, de estudiar religiones comparadas, de ver, realmente pega en el clavo. O sea, no solamente por jesuita franciscano, sino porque esa conciencia planetaria es pensar un poco, como lo diría Zygmunt Bauman, solo podemos encontrar soluciones globales a problemas globales. Y él está apuntando directamente a eso. Entonces aquí obviamente hay muchas instrumentalizaciones. Eso se puede leer en capas dependiendo un poco el texto. Pero es casi un texto académico, yo quedé fascinado. Sí, es una encíclica que se conecta con el mundo, que le apunta a una realidad fundamental y que dice, es que estamos en el mismo planeta, es que nos duele, necesitamos alabar los recursos, y eso sí que toca a los jóvenes, eso sí que toca esas sensibilidades espirituales contemporáneas de las cuales tenemos necesidad, pero al mismo tiempo sí que toca los intereses de los poderosos. Yo creo que ahí está el quid de este Francesco, que argentino, italiano, Bergoglio, jesuita franciscano, está sabiendo jugar. ¿Hasta dónde? Hay que ver los efectos. Es muy importante ver los efectos de su visita a los Estados Unidos. Si lo callan, si el Partido Republicano un poco se hace el de la vista gorda, qué va a pasar con las futuras elecciones, qué pasaría con el señor Trump, qué opiniones van a tener los multimillonarios, los dueños de toda la contaminación del mundo. Allí tenemos efectivamente un campo de observación en donde indudablemente no podemos ya pensar en una teoría que pretendía evacuar lo religioso de la esfera pública. No, lo religioso, aún en las sociedades secularizadas, forma parte integral del sentido social, y ahí Francisco está actuando. Ojalá los padrecitos de la iglesia lo entiendan y lo sigan. Qué pena, pero es que a veces siento que los mismos jerarcas como que no entienden lo que el Papa les está diciendo. Pero es que yo creo que el valor de la encíclica reside justamente en que, digamos, no le pone demasiado énfasis a la responsabilidad de las instituciones en sí mismas. Habla de responsabilidad de la gente, del día a día, de lo que usted consume, de lo que usted compra, de las obsesiones acumulativas de la gente en un sistema como este. Sin embargo, y creo que esa es la delgada línea por la que se mueve la encíclica, yo no creo, a diferencia de lo que alguien sugería el otro día, que sea necesariamente una encíclica anticapitalista o antisistema. No es desde ningún punto de vista eso, porque además el contenido político creo yo que pasa por un intento de convencer a la gente de cambiar sus decisiones del día a día. Es Esto una no encíclica requiere que está a la altura gobiernos. de lo cotidiano. Así es. Esa es la mejor política que se puede hacer hoy día. Estar a la altura de lo cotidiano. Ahora, yo sí quisiera apuntar algo, y es, aunque no es anticapitalista, sí es clara que en la línea del pensamiento social de la Iglesia está criticando unos modos de vivir que hoy no son suficientes. Y que lo ha expresado en sus discursos en Santa Cruz, en Bolivia, frente a esos movimientos populares. Es decir, es suficiente el modelo y no hay que idolatrizarlo. Sí, es toda la crítica a la idolatría de un sistema económico que en últimas justifica víctimas en nombre del progreso. Eso es una cuestión que, aunque a mí me parece que no podemos ideologizar la encíclica, porque además en América Latina la visita del Papa, algunos la han querido atrapar por la coyuntura en Ecuador o en Bolivia, cuando entregaron el Cristo comunista, el crucifijo comunista, algunos dijeron, mire que el Papa lo que dijo es que la actitud, bueno, en fin, pero sí es claro que la postura de la Iglesia siempre se ha planteado de manera crítica, no satanizando el sistema, pero tampoco divinizando el sistema. Sobre el Cristo comunista hoy día es muy astuto. Padre, es muy astuto el Papa. Que no lo hemos dejado hablar. Sí. ¿Cómo ve usted que está reaccionando la Iglesia? A muchos les gustaría que estuviese totalmente detrás del Papa, que fuera más lejos incluso. ¿Cuál es la realidad que están viviendo ustedes en la Iglesia, dentro de la Iglesia? Sí, yo creo que hay digamos que el peligro que se tienen con documentos, con expresiones, digamos en este caso del Papa en la Iglesia, el peligro es que eso pueda quedarse, digamos, en documentos más, en palabras más, y por eso creo que lo que implica, digamos, el abordaje de asuntos tan fundamentales
como el de la ecología, que se relaciona directamente con el asunto de la pobreza en el mundo, con el sistema y el modelo económico sobre el cual se soporta esta sociedad capitalista, lleva de alguna manera a afectar la vida de todos los ciudadanos y por lo tanto de los creyentes. El desafío que tenemos es el de llevar allí a la vida concreta, en las estructuras, en la incidencia, en los organismos en los cuales se decide el destino de nuestros pueblos, pero también en las comunidades. Creo que hay un reto por hacer, diría yo. Entonces creo que hay un desafío grande, digamos, en el campo ya de lo pastoral, de la evangelización, para las conferencias episcopales, para las diócesis, las parroquias, los movimientos cristianos y católicos, para ver cómo allí en la vida concreta de los ciudadanos se puede también, digamos, procurar que el modo de vivir sea también como en el fondo él está procurando, el gran sueño de una vida más sencilla, más humilde, teniendo en cuenta al pobre, ¿no? Más de inclusión. Yo quisiera plantear dos cuestiones para que no se nos queden fuera. Uno, ¿qué puede hacer todavía el Papa por Cuba? Porque ese es un tema bastante complejo. Y segundo, ¿qué puede hacer el Papa para que la paz en Colombia pueda concretarse? Yo creo que en el primer escenario, digamos, el Vaticano ya cumplió el papel fundamental, que era el papel de acercamiento entre dos actores que, como Estados Unidos y Cuba, no se dirigían la palabra hace un montón de tiempo. Y esa labor de facilitación creo que va a estar acompañando, digamos, el proceso de normalización de las relaciones de aquí en adelante, pero creo que la labor gruesa ya se cumplió y siento que se cumplió muy bien. Ahora el desafío es un desafío diplomático para los dos países. En el espacio del proceso de paz en Colombia, yo creo que aquí el efecto de la participación del Vaticano y de la Iglesia Católica puede ser muy parecido al que está teniendo la encíclica ecológica en Estados Unidos, y es que puede romper el consenso conservador crítico u opuesto al proceso de paz, como quiera ponerlo, porque ese electorado conservador que en Colombia adopta la forma del uribismo es también un electorado supremamente católico, y si el Papa llega con un discurso de paz y llega con un discurso que apoye tanto el gobierno como el proceso que se está adelantando para finalmente terminar con el conflicto en Colombia, corren el grandísimo riesgo de que le abra una grieta, y una grieta grande, creo yo, a ese consenso conservador en contra del proceso, y eso, siento yo, sería lo mejor que nos podría pasar. ¿Cómo se daría esa mediación, Fabián? ¿Cómo se visualiza? Porque se habla que venga, qué tal, pero ¿cómo sería en la práctica? Yo lo retomo con la metáfora del famoso Cristo comunistoide. El Papa es muy astuto. Cuando Evo Morales le entrega el regalo, hace una cara de terror. Y después, en una entrevista, dice, no, eso para mí es arte. Lo hace muy bien. Es decir, el Papa como figura es central, es fundamental. Es fundamental que venga a Colombia. Colombia es un país altísimamente católico. Y efectivamente, esa hegemonía conservadora, flagrante, que Colombia ha tenido y que tiene en este momento el uribismo y el centro democrático, oponiéndose a un proceso de paz que como ficción bien fundada la sociedad necesita, el Papa es clave. Es decir, Santos tiene que pedir que le hagan el milagro, que el Papa venga y que evidentemente ayude en esa tarea de mediación. Y por supuesto la Iglesia. No podemos negar el rol mediador que hasta en el último pueblo de Colombia tiene el párroco, tiene los religiosos, tienen las comunidades eclesiales, tienen las comunidades religiosas, tienen los obispos. Señores obispos, es el momento de que ustedes cierren filas en torno a su Papa. Y vamos a ver qué pasará si el día en que se refiera al padre Camilo. Eso sería interesante. Seguro en la Universidad Nacional le darán un regalo parecido al del Cristo comunistoide. Habría una cosa a aclarar ahí, en la sorpresa que se da Francisco con el Cristo, no es simplemente eso, sino que Francisco no sabía que esa era una escultura de Luis Espinel, de Espinal, y que había sido igualmente validada en el Congreso para ser entregada, y su sorpresa precisamente fue esa, ¿no? Sí, eso es la sorpresa misma cuando Uribe le pone un carriel a Boitila. Hace cara de terror y el secretario de Estado dice no le ponga eso, pero no importa, lo maneja muy bien. Bueno, en todo caso, es posible que todavía este Papa nos depare más de alguna sorpresa. ¿Qué podemos esperar todavía
del Papa, aparte de los temas que hemos tocado, en algunas otras cuestiones trascendentales, como pueden ser ir más lejos en términos del discurso hacia la familia, a lo extrafamiliar, Las y mujeres, también los derechos reproductivos. los derechos reproductivos, los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, en fin, tantas otras cosas otros mensajes que nos gustaría escuchar. Yo creo que hay que seguir esperando en las posturas del Papa, que siguen siendo allí tímidas, pero hay que ir lentamente al respecto. Yo creo que hay varios pasos importantes a reconocer, no digo que sean del todo pues transformadores, pero son algunos pasos ya en el lenguaje de la Iglesia, ejemplo, frente a las minorías sexuales como los homosexuales, de no simplemente concebir la homosexualidad como pecado, de considerar unas estructuras eclesiales de acogida, que a mí me parece eso es muy importante, porque en algún momento tendremos que pensarlas en la iglesia, y es cómo vamos a permitir una pastoral con los distanciados y no simplemente una pastoral de la exclusión diciendo tú eres pecador y aquí no tienes cabida. A mí me parece que allí hay que esperar sin duda unas estructuras eclesiales en la base, en las iglesias locales, que nos permitan entender que ellos, como nosotros, también somos seres humanos. Y hay que hacerlo, creo, con lentitud, ¿no? En la asamblea preparatoria del sínodo, el Papa dio un paso, digamos que no, la iglesia no es democrática y no podría considerarse así, pero la consulta que hacen las iglesias locales, de la postura que tiene la gente sobre la homosexualidad, sobre matrimonios igualitarios, sobre todas las cuestiones de moral sexual, esa consulta creo que es importante, porque dio luces igualmente la preparación del sínodo, y tendremos que esperar un Papa que siga en contacto con la base y pensando estructuras de acogida pastoral. En todo caso, de momento, el Papa ha tratado de demostrarse, al menos aquí en América Latina, de manera muy clara, como un Papa que quiere estar muy cerca de la gente pobre, de los trabajadores, de los indígenas, y además también ha tenido un gesto para mostrarse cerca de los países pequeños. Ecuador, Bolivia, Paraguay, no son precisamente ni Brasil ni Argentina, y luego Cuba, Uruguay, viene Chile, y es de esperar que la visita a Colombia se concrete, y se concrete en la perspectiva de que hemos estado conversando ahora, porque sería un hecho tan importante, puesto que la paz en Colombia es una paz que será decisiva para América Latina, una región muy católica, muy importante. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.